Muy bienvenidos, ¿cómo les va? Esto es Consenso. Estamos en vivo hasta las 13 horas en la pantalla de DTV. Ya lo saben ustedes, vamos a contarles todo lo que pasó esta semana, el trabajo que hubo en comisiones y nos ponemos atentos respecto a lo que puede ocurrir la semana entrante con la posibilidad de una nueva sesión especial y en un ratito les vamos a contar todos los detalles. Vamos a presentar los títulos, el equipo y los temas por los que vamos a estar trabajando hoy. Dani viene con este tema. Se constituyó el Grupo Parlamentario de Amistad con la Santa Sede. Piden asamblea legislativa para poder invitar al Papa León XIV al Congreso. Super El Niño, plan de prevención y respuesta por el fenómeno climático que va a afectar a la Argentina. El tema es hasta cuándo va a afectarnos este fenómeno. Ahora Gonza nos va a contar. No es un Van Gogh eso, ¿eh? Por las dudas, está claro. Se reunió la Comisión de Economía. Referentes del sector nuclear expusieron sobre la situación y las implicancias económicas. Estuvo buena, interesante esa comisión de economía. Bueno, ¿cómo va, Gonza? ¿Cómo estás? ¿Cómo Bienvenido. andas, Meli? Placer saludarte a vos, a Dani, con quien renovamos el saludo en este día viernes, como siempre, con una energía distinta y con la espera de lo que es la confirmación de la sesión para la próxima semana, entre otras cosas, pero vamos a hablar de este fenómeno del Niño que viene con esta versión súper, en donde, bueno, estamos hablando ya de un contexto un poco más complicado y cuál es la respuesta que el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Salud ha por lo menos presentado para que haya una cierta prevención, sobre todo en las provincias que pueden estar más afectadas. Ahora nos vas a contar todos los detalles, los efectos del Niño, un poco lo venimos contando o padeciendo, pero hay algunas zonas del país que están muy pero muy afectadas porque están bajo agua. Así que en un ratito les vamos a contar. Hola Dani, ¿cómo estás? Buen día, buen viernes, Meli, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, porque salió el sol, así que estamos, como dice Gonza, con otra energía. Vamos a estar hablando de la visita del Papa, porque bueno, bien adelantaste en los títulos, hay una intención de que el Congreso haga una asamblea legislativa que presida el sumo pontífice, pero también esta semana hubo muchas definiciones que avanzaron ya en el operativo a nivel nacional con la Iglesia y el gobierno. Hubo una reunión en Casa Rosada, que fue la primera reunión oficial con representantes también de la ciudad de Buenos Aires, en la que empezaron a delinear cuál va a ser el operativo, así que también vamos a aprovechar y repasar qué es lo que se sabe de lo que va a ser la visita del Papa León XIV. Claro, y la decisión que tomó el Papa a visitar nuestro país, entre otros de la región, las definiciones, lo que significa, quién es esta figura de un Papa por ahí que no tiene el mismo arraigo y el mismo carisma que tenía el Papa Francisco, porque obviamente allí estaba nuestro corazón puesto por argentino y por la figura que había implicado y significado, pero también por esas mismas razones que nunca vino a nuestro país durante su papado. Así que bueno, sobre todo aquellos periodistas especializados en cubrir las noticias del Vaticano, lo que piden es no hacer comparaciones sobre los distintos papados, primero porque la historia es muy distinta y porque los perfiles son diversos, y que bueno, que en todo caso analicemos cuál es el valor, se propone, que tiene que este Papa particular, con esta propuesta, con esta mirada sobre la Iglesia, sobre los hombres, sobre la humanidad, venga a la República Argentina o elija a la República Argentina para empezar esta gira por Latinoamérica o por el Cono Sur. ¿No? La llegada del Papa, como siempre, que genera una expectativa no solamente de los fieles, de quienes quieran estar en un evento histórico como la visita de un Papa, y que además también lo que atrae es un gran momento para que el turista venga a visitar la Argentina. También. Eso también suma y aporta dentro de todo lo que abarca la llegada de un Papa a un país. Sí, también en línea con lo que estabas contando, Meli, de lo que se habla sobre otros papados. Obviamente que es imposible no pensar en el Papa Francisco y lo que te dicen los representantes eclesiásticos es
un poco la idea es que haga una continuidad de ese deseo del Papa Francisco que al final nunca se concretó, que fue volver a la Argentina, ¿no? Porque ese deseo siempre se había manifestado, pero nunca terminó de concretarse. Y en ese sentido lo ven como una continuidad, y dentro de los detalles que vamos a estar repasando también, están pensando que es muy probable que el Papa León XIV haga un homenaje al Papa Francisco o se haga algún tipo de mención en ese sentido en toda la visita, que va a tener varios puntos de encuentro, ¿no? Vamos a ir a eso. En las placas vemos bien las fechas. El Papa va a visitar a la Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre y va a estar en Córdoba, va a estar en Luján y bueno, por supuesto que en la ciudad de Buenos Aires. Acá cuando se empezó, todavía la agenda oficial de cuál va a ser el cronograma no está delineada, la esperan para finales de agosto. Mediados de septiembre, porque también lo que estaban destacando el otro día en la reunión de Casa Rosada es hay cuestiones que están viendo en cómo se está manejando el Vaticano en otras visitas que está haciendo el Papa alrededor del mundo, y ven que la confirmación de la agenda oficial viene no con tanta antelación, pero bueno, para la organización están pensando en eventos súper masivos de millones de personas, así que por supuesto que ya comenzaron a agilizarlo, y en el Congreso me voy a tener en esto puntualmente. Ya hicieron este grupo parlamentario de amistad y tienen esta idea de esto, de que haya una asamblea legislativa que la presida el Papa León XIV. Este grupo parlamentario de amistad la preside Santiago Santurio, el diputado de La Libertad Avanza, que obviamente es una de sus agendas más claves, tienen que ver con lo religioso, por ende no es algo que sorprenda, pero sí también es un gesto importante porque Sebastián Noblega, del hijo Catamarca, el diputado que está presionando, que está buscando llevar adelante esta iniciativa del Papa en el Congreso. Por ende quedaron Santurio y Noblega como presidente y vicepresidente de este GPA, y eso de alguna forma le da un respaldo del oficialismo a esta iniciativa de Noblega, que en este momento el oficialismo está justamente organizando todo el operativo a nivel nacional. Vamos a hablar del recorrido que va a tener el Papa en breve, pero quería pasar a la siguiente placa y destacar también cuáles son los bloques políticos que integran este grupo parlamentario, porque algo que no es menor y que también puede llegar a ser un incentivo importante para lo que va a ser la iniciativa de la Asamblea Legislativa, es que están prácticamente todos los bloques parlamentarios acá. No hay una división, es creo que una de las primeras veces que vamos a encontrar algún tipo de espacio del Congreso con tanta representación del arco político. Ahí estamos viendo quiénes están por La Libertad Avanza. Estaba también Bárbara Andreusi y Nicolás Mayoraz. Por Unión por la Patria son 5 de los integrantes. Está Sergio Casas, Gabriela Esteves, Luciana Potenza, Vanessa Siley y Luana Volnovich. También está del PRO, Antonella Giamperi. Está de la UCR, Diógenes González, de Corrientes. Jorge Loma Ávila, de Provincias Unidas. Bueno, Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica. Natalia de la Sota, la cordobesa de Yarlora. Importante también ahí, reitero, por la presencia que va a tener Córdoba, ¿no?, en la visita. Y está también Independencia, Elia Fernández, de la provincia de Tucumán, ¿no?, de Osvaldo Jaldo. O sea, tenemos acá un popurrí de espacio político que claramente hace que sea un espacio de menos grieta. Lo destaco esto porque también cuando se mencionó cuáles se van a ser los lugares, cómo va a ser el operativo, vamos a encontrar que tanto el presidente Javier Milei como el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, van a estar completamente involucrados en lo que va a ser el operativo, el recibimiento del Papa León XIV. Y acá es cuando vamos a encontrar en pleno... Sí, porque va a ir a la Basílica de Luján. Por eso, o sea, claramente no hay forma de que no articulen con la provincia. Y ya había pasado cuando fue, no quiero comparar porque no lo es, pero sí es para que veamos el antecedente. Cuando se habló de un operativo por el Mundial, ya habían empezado a haber algunas rispideces de parte de la provincia de Buenos Aires con el gobierno nacional, porque se quejaban de que
el gobierno nacional estaba articulando mucho más con la ciudad de Buenos Aires y no tanto con la provincia. Bueno, acá la provincia va a ser un lugar central, tanto como en la ciudad de Buenos Aires, como también lo va a ser Córdoba. Vimos que la primera reunión de la Casa Rosada involucró a representantes de la ciudad de Buenos Aires. Hay que ver qué pasa con Buenos Aires, con la provincia en sí, porque los primeros gestos que hubo fueron obviamente con la iglesia, con la conferencia episcopal, pero no con el gobierno nacional. De hecho, eso se encargaron de remarcarlo. Pero bueno, va a ser un contexto en el que va a ser muy difícil no articular en conjunto, no trabajar en conjunto y también va a ser muy difícil que no se den quizás situaciones de convivencia política obligadas, ¿no?, por la situación. Acá lo que me habían dicho en su momento de parte del oficialismo es: el que intente politizar la llegada del Papa va a perder. Es decir, va a haber una oposición de que eso no suceda. En el Congreso estamos viendo que se van caminando desde ese lugar, pero hay que ver qué pasa a nivel ejecutivo nacional y provincial, porque bueno, también estamos hablando de un momento muy difícil, porque es justo en la previa del año electoral, ¿no? Pero bueno, va a haber un intento del gobierno claro de que no se politice esta visita. Está bien el intento, aunque claramente la visita de un papa, que es uno de los líderes más influyentes del mundo, porque es una de las religiones más extendidas en el mundo, es una visita política, y porque también durante otros momentos políticos el papa, para evitar ser acaparado por un sector, no vino, porque siempre explicó que esa había sido la razón sobre por qué durante todo el papado de Francisco, durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, como también durante la presidencia de Alberto Fernández, no vino, porque no quería justamente que hubiera un aprovechamiento o un acaparamiento de su figura por un sector político por sobre otro. La realidad es que la visita del Papa León XIV, mal que le pese, es una visita política, porque es un líder. Es un jefe de Estado. Es un jefe de Estado, exactamente. Sí, sí, sí. Y es un líder, donde naturalmente, como decís vos, está bien pensar en espacios de mucho aforo, porque solamente con recordar lo que fue el Papa Francisco en Copacabana, hablándole a los jóvenes, ¿se acuerdan ustedes con el jubileo? Cómo se vio absolutamente todo desbordado y el furor que generó en los jóvenes. Uno puede imaginar que aquí en una Argentina que tiene sus padecimientos sociales, naturalmente, va a haber una necesidad especial por contactar con este Papa, que tiene sus raíces latinas y que además aquí la religión católica es una religión muy fuerte, muy importante. Aparte, algo que también se mencionaba el otro día en la reunión de Casa Rosada es la posibilidad de que el Papa hable de la situación económica, de la situación social del país, ¿no? En un contexto preelectoral. Hay que ver qué tipo de mensaje deja en ese sentido. Es muy difícil que no hable de eso, por no decir imposible. Así que, como bien decís vos, la línea está muy fina entre politizar y no politizar. Sí. Lo que sí entiendo es que no va a haber un intento de jugar políticamente con la visita del Papa, ya sea a favor o en contra. El presidente tiene un historial con el Vaticano bastante contundente, recordemos. En su momento, cuando estaba el Papa Francisco, Milei tuvo esos encontronazos con el Papa que después terminaron en una reconciliación y en un reconocimiento del presidente ante él, donde le había dicho algo así como, bueno, son cosas de chico, o sea, como que lo perdonó y lo minimizó el Papa Francisco. Y hoy por hoy el gobierno nacional tiene otra postura completamente opuesta ante el Vaticano, pero bueno, va a ser muy difícil, como bien me decís vos, Meli. Hay una línea muy fina entre politizar y no politizar, pero va a haber un intento de que no sea menos no confrontativo con el peronismo y claro, no caer en la de que no sea algo partidario. Claro, exactamente. A eso se refiere. Vamos a ir entonces a lo que implican los avances concretos de esta semana. Por un lado, este proyecto para la Asamblea Legislativa del diputado catamarqueño Sebastián Nóblega,
que es básicamente un proyecto para invitar al Papa León XIV a dirigir un mensaje ante una asamblea legislativa en el Congreso de la Nación, es decir, hablar ante todos los diputados y senadores juntos en una especie de gesto institucional que sería inédito, la verdad, para un líder religioso en un parlamento argentino. Esto, para que se concrete, de todos modos tiene que avanzar en las comisiones de Relaciones Exteriores y de Culto, así que para conseguirlo tendría que avanzar por comisión al menos durante el mes de septiembre, ¿no? Y bueno, avanzar en un consenso muy rápido. A priori, si vos tenés a todos los diputados y senadores de todos los bloques a favor de esto, no creo que eso sea un impedimento. Lo que sí hay que ver después qué define hacer el Ejecutivo, cómo organiza ese operativo y qué responde la Santa Sede ante esta propuesta del Congreso de la Nación. Y después, por otro lado, está esta reunión que habíamos mencionado, que fue la primera reunión de coordinación en la Casa Rosada entre la Nación, la ciudad y la Iglesia Católica. Vamos a ir a la foto de lo que dejó ese encuentro. Esto se llevó a cabo durante el día martes, después de la reunión de la mesa política. Estuvo la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, la ministra de Seguridad, Alejandra Montioliva, la ministra de Capital Humano, Sandra Petovelo, el secretario de Comunicación, Fabián Fernández, y el canciller Pablo Quirno, por supuesto. Y de parte de la Ciudad de Buenos Aires participó Gabriel Sánchezini, y por la Iglesia asistieron el arzobispo porteño Jorge García Cuerva y los sacerdotes Matías Tarico y Máximo Jurchinovich, que son los que integran este comité, esta Comisión Nacional para la preparación de la visita del Papa. Como decía, esta fue la primera mesa de logística. ¿Qué es lo que se sabe de cuál va a ser ese cronograma de eventos? Bueno, el Papa León va a llegar el domingo, el 8 de noviembre, desde Uruguay. El lunes probablemente tenga una reunión bilateral oficial con el presidente de la Nación en la Casa Rosada. Hay que ver si sale al balcón de la Casa Rosada o no. Eso también es otra de las cuestiones que están viendo. Pero una reunión bilateral entre ambos jefes de Estado es algo que está dentro del marco del protocolo de las visitas papales, así que eso va a suceder, fue confirmado después de esta reunión. Así que la Ciudad de Buenos Aires va a ser como el primer lugar del epicentro. Probablemente vaya a haber un evento litúrgico masivo en lo que es la Avenida del Libertador, en la zona del Monumento de los Españoles, en Palermo. Lo equiparan, perdón, no tiene nada que ver, pero al despliegue que tuvo la muestra de Colapinto. Ok. Está equiparado a nivel organizacional y distribución de lo que puede ser el predio designado para parte de, no sé si va a ser una especie de desfile con el papamóvil o cómo está, pero todo lo que supuso la visita de Colapinto, porque además fue muy masiva, obviamente estamos comparando peras con manzanas, no tienen nada que ver, pero el impacto de lo que generó la figura de Colapinto, el despliegue. Las calles cortadas. Gracias, Gonza, exacto. Esa palabra era el despliegue que supuso, porque además había que montar todo un mega operativo de seguridad para lo que era la demostración de Colapinto. ¿Se acuerdan ustedes que hizo unos trompos y demás sobre la Avenida del Libertador? ¿Se acuerdan? No me acuerdo. Había tribunas montadas. Sí, fue. Mucha gente, y aparte había movimiento ya desde el sábado. Esto fue un domingo al mediodía y el sábado ya había mucho movimiento y calles cortadas. Acá obviamente estamos hablando de una figura muy sensible desde todo punto de vista, incluso hacían todo un análisis respecto de el papamóvil que está en nuestro país. Tiene unas determinadas características y acondicionamientos de seguridad que en su momento, según el tipo de papa, pues, el papa Bergoglio era un papa de muchísima cercanía, que no respetaba protocolos y que tocaba a los fieles y se acercaba, ¿se acuerdan ustedes? Incluso, digamos, nunca usó auto blindado, ni mucho menos. Hay que ver este papa qué sensibilidad genera. Es un momento también
de mucha revuelta de movimientos extremos, entonces hay que ver qué tipo de amenazas se evalúan que hay sobre su persona. Bueno, es una visita que requiere mucho trabajo de lo que se llama de avanzada, o sea, venir y hacer mucha conexión con los gobiernos locales para ver todos los dispositivos de seguridad. Sí, la primera avanzada que se pensó fue en el estadio River Plate, no está confirmado igual eso, pero después hay mucha coordinación también. Bueno, sabemos que va a ir a Luján, por supuesto a la Basílica de Luján. Es probable que el gobierno está analizando la posibilidad de que se declare asueto, no feriado, pero sí asueto durante estos días. Y después Córdoba va a ser como el epicentro, porque lo que se habla de Córdoba es que como está como en un lugar tan céntrico del país, es como que va a ser un punto de encuentro de todo el interior. Entonces, ¿qué hay sobre Tandil? Porque Tandil también, al tener ser un destino religioso, incluso creo que nombrado por el Congreso de la Nación como un destino religioso, no sé si tienen pensado algo en relación a la visita del Papa a las estaciones o algo de esto. No. Por ahora las tres ubicaciones son Luján. Son Luján, la ciudad de Buenos Aires, por supuesto, y en Córdoba lo que se prevé es una misa multitudinaria alrededor de las 10 de la mañana en el FADEA, en el predio de FADEA. Eso es algo que todavía está todo evaluándose. Sí, como te digo, hay que ver después cuando esté la agenda oficial, que la piensan para mediados de septiembre. Y bueno, obviamente encuentros con el arzobispado y actividades cerca de la catedral. También se habla del estadio Alberto Kempes, antes de regresar a Buenos Aires, como un lugar de encuentro, donde ya en Buenos Aires va a partir rumbo a Perú, ¿no? Así que bueno, esto es un poco lo que se está evaluando. Lo que sí ya había adelantado la ministra de Seguridad, Alejandra Montioliva, que estuvo coordinada especialmente con Córdoba, y que también participó, como la mencionábamos, en la reunión, esta primera reunión oficial con las ciudades, que van a haber fuerzas combinadas, se van a dictar 2 resoluciones de comandos unificados para coordinar las fuerzas federales, que son Gendarmería, la Policía Federal, Prefectura, junto con las policías provinciales y obviamente de la ciudad. Y bueno, después el resguardo directo de lo que va a hacer el Papa va a ser claramente por parte de la Gendarmería del Vaticano y la Guardia Suiza Pontificia, así que va a haber una combinación internacional, obviamente, en ese sentido. Así que bueno, es un poco la novedad es eso, ¿no? El primer avance oficial esta semana, más allá de las coordinaciones que ya venían teniendo la Conferencia Episcopal, ya venía avanzando en este sentido con el comité, pero bueno, fue en Casa Rosada y se espera que haya más reuniones en este sentido. Obviamente esta fue la primera con la ciudad de Buenos Aires, pero bueno, más adelante tienen que también haber con la provincia y por supuesto con Córdoba. Bueno, buenísimo, Dani, bien detallado como siempre. Gracias, te despedimos porque después de la pausa ya nos quedamos solo con Gonza. Vamos a estar hablando de lo que... Pero yo me tengo que ir, ¿no te dije? Ah, pucha, bueno. No, mentira, me quedo. No, menos mal, menos mal. Hacemos una pausa cortita y en un ratito les contamos los otros temas. Ya venimos. Gracias, Dani. Gracias a ustedes. La Bancada, de lunes a viernes, 13 horas. Leyes en un minuto. Régimen de incentivo para medianas inversiones. El Gobierno Nacional reglamentó el RIMI, un nuevo régimen diseñado para las pymes. El objetivo es apostar por la innovación, el crecimiento y la creación de empleo. Enmarcado en la Ley de Modernización Laboral, el RIMI fortalece la producción local y dinamiza las economías regionales. El nuevo sistema ofrece previsibilidad y beneficios fiscales clave para fomentar inversiones tales como devolución acelerada de IVA, estabilidad normativa, reducción en la alícuota de ganancias y exenciones para importar bienes de capital.
fomenta inversiones en sectores estratégicos. Esto significa generar condiciones favorables para cualquier pyme que desee adherirse a este sistema. El régimen se adapta al tamaño de cada empresa con escalas que comienzan en los $150.000 de inversión. Con este marco, Argentina da otro paso esencial para impulsar la inversión productiva a nivel federal. ¿Quiénes conforman el Congreso? El Congreso de la Nación está conformado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es el número fijo, estipulado por la Constitución Nacional. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. En el recinto, los diputados se agrupan en bloques y en interbloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques, integrados por un solo diputado. El bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda, y en el centro, los bloques con menos cantidad de integrantes. Son requisitos para ser diputado: tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina, haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa, y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna. Dásela a tus hijos. ¿Cómo funciona el Congreso? Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea presentado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular,
se trata primero en el ámbito de las comisiones. Las comisiones son el espacio de análisis y debate sobre los proyectos conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 46 comisiones permanentes que son centrales en la discusión parlamentaria, como Presupuesto y Hacienda, Asuntos Constitucionales o Legislación General. Existen también 32 comisiones especiales que tratan temas específicos. En su mayoría son bicamerales, es decir, que están compuestas por diputados y senadores, como la bicameral de trámite legislativo, encargada de analizar los decretos del Poder Ejecutivo. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de las comisiones a las que haya sido girado. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen puede plantear la aprobación del proyecto o su rechazo. Bueno, acá seguimos adelante con Consenso, con Gonza, le seguimos contando. ¿Va a haber una sesión especial la semana que viene? Bueno, en teoría sí. ¿No? Son previsiones ya que se vienen analizando y que uno ya las puede saber desde más de una semana atrás, pero falta la confirmación. Claro, Siempre cuando todavía... hablamos de posibles sesiones, hasta que no está la confirmación, no podemos decir que hay sesión. Tal cual, tal cual. Lo vamos a dejar como en el cajón de los rumores. Un detalle. En la agenda ya hay programadas reuniones de comisión, grupos parlamentarios para martes y para jueves. El miércoles Está hay libre. un hueco. El miércoles hay un hueco. Es decir que estaría todo preparado para que, en cuanto a la organización, se deje ese lugar libre para que el miércoles todos los focos estén puestos en esta sesión especial. Perfecto. Bueno, Gonza, en los títulos hablábamos de este fenómeno súper el niño o un niño recargado. El foco, si querés, más pintoresco o que estamos todos mirando es, che, ¿qué pasa? Que no sale el sol, qué raro, 3, 4 meses sin sol. Y algunos hablan de este fenómeno inclusive instalado hasta el fin de año. Sí. Y también, para seguir de cerca, todo lo que está pasando en Europa con esta ola de calor extrema, con muchos incendios que se han desatado. Y aquí, en nuestro país, muchas zonas terriblemente afectadas por lluvias. Sí. Con muchas inundaciones, muchísima pérdida de cosechas y también de ganado. Sí, y que, a ver, Meli, para entender un poco estos cambios que hay dentro del clima que se generan de una manera bastante extrema, el fenómeno del Niño ya lo venimos escuchando, lo venimos analizando. Se preveía, por lo menos en cuanto al análisis, que la llegada del Niño fuertemente se haga presente aquí en la Argentina entre junio y agosto. La realidad es que para lo que sería ya esta segunda parte del año es donde empezaría a verse fuertemente la presencia del fenómeno del Niño. Pero en el medio también tenemos que hablar del super fenómeno del Niño, que en este caso podría afectar a la zona del litoral. Al igual vamos a entrar en detalles de las zonas, las provincias donde podría estar siendo afectadas justamente cada una de ellas por las altas temperaturas, pero también por estos cambios climáticos que en realidad lo que generan es, por ejemplo, como un fenómeno extremo, lo que se puede observar con la caída masiva de agua en las lluvias y las inundaciones que esto puede generar.
Al mismo tiempo, hay algunas zonas que tal vez puedan aprovechar de buena manera la llegada de las lluvias, siempre y cuando esto no genere una gran acumulación de aguas. Está clarísimo eso, no vale la pena volver a mencionarlo, pero es interesante saber que hay que tener una cierta precaución y para la precaución se tienen que tomar acciones. Dentro de ese accionar, bueno, tiene que haber además de precaución, prevención. Dentro de esta prevención, ahora más adelante te voy a estar contando lo que el gobierno nacional tiene planteado. Gonza, ahora vamos a escuchar a un diputado hablando sobre esto, pero digamos, a nivel introductorio, el fenómeno del niño como el fenómeno de la niña son fenómenos que no tienen, te lo pregunto en realidad, ¿no tienen o no guardan relación con el cambio climático? ¿Son fenómenos que son propios de los ciclos de la naturaleza? A ver, entiendo que es por un aumento en la temperatura del agua, en este caso del océano ecuatorial, y que puede estar sumamente vinculado a lo que es el cambio climático. Pero que de todas maneras, a ver, hace cuánto tiempo nosotros venimos escuchando hablar y tenemos que hablar justamente de este fenómeno del Niño, que no es la primera vez que aparece dentro de la agenda. A ver, de la agenda de cómo uno tiene que entender lo que puede llegar a pasar con el clima, que hace un poco de tiempo atrás empezamos a comprender la importancia de las alertas meteorológicas y al mismo tiempo de las acciones que se deben tomar como Estado. Pero es importante estar alertas respecto a esto. Técnicamente la realidad es que no sé si está vinculado, Meli. Si me aguardás, esto lo puedo consultar con algún especialista específicamente para entender de qué estamos hablando. Y mientras tanto, vamos a compartir la palabra del diputado Martín Ardoaín hablando sobre este fenómeno y qué es lo que se puede hacer actualmente con los instrumentos con los que contamos para prevenir y para poder atenuar los efectos del Niño en nuestro país. Lo más importante del efecto del Niño es lo que están haciendo ustedes. Esto hay que viralizarlo, hay que informar a los productores. Los productores creo que ya lo saben, pero el niño está presente, va a ser un niño extraordinario, va a traer consecuencias graves. Ya la provincia de Buenos Aires está inundada y todavía no empezó a llover, lo mismo en Entre Ríos. Así que lo más importante de esto es prevenir, informar. Los productores conocen bien la situación, ya la han vivido durante muchas temporadas. Sacar la hacienda, preparar las viviendas y también a la zona urbana. Nosotros en las últimas inundaciones grandes en La Pampa, sur de Córdoba, oeste de provincia de Buenos Aires, la pasamos muy mal. No había para dónde sacar el agua y lo que puede hacer el Estado hoy ya es relativo porque las obras que no se hicieron son muy difíciles de hacer. Las localidades van a tener que prepararse para ver para dónde pueden desagotar ese caudal de agua, acordar con los productores, porque me acuerdo en la última inundación se inundaban predios sin consultar a los productores, o sea, se peleaban entre vecinos a ver a dónde le mandaban el agua. Yo creo que hoy todavía faltan 2 o 3 meses para el pico y tendríamos que programar eso, es decir, mirá, tenés un bajo, podemos derivar el agua ahí, pero para salvar la localidad, que es lo más importante. Pero bueno, lo más importante acá me parece que es prevenir, informar bien y que la gente esté preparada. Bueno, prevenir, informar, difundir y estar atentos a los efectos feroces que puede traer este niño extraordinario o este super niño. Gonza, ¿tenés la información en placas? Sí, tenemos la información y vamos justamente a repasar en principio qué es este super fenómeno del Niño, que lo vemos allí en pantalla. Es una fase muy intensa del fenómeno climático El Niño, y que esto puede causar lluvias intensas e inundaciones, sobre todo en la zona litoral de nuestro país. Meli, aclaramos que esto de las inundaciones es un factor del clima en el cual la Argentina se puede ver afectada, ¿sí? Al igual que en otros países de Sudamérica o América del Sur, es lo mismo. Esto es importante remarcarlo en principio. Bueno, ante esta información y ante este fenómeno que está ocurriendo, el gobierno nacional decide, como lo vemos en el título,
desarrollar un plan de prevención y de respuesta sanitaria ante la aparición del fenómeno del Niño, y en esta instancia o esta fase, como vemos que es la más intensa del procedimiento. Vamos a ir a la próxima placa, porque también es importante esto que repasamos también hace un tiempo atrás, Meli, porque esto lo hicimos de manera anticipada en su momento, que el fenómeno del Niño se prevé que para la primavera y el verano espere lluvias superiores a lo normal en gran parte del país, en la Argentina, especialmente el centro y el norte argentino. Los riesgos principales ocurren en este caso por las cuencas de los ríos Paraná, Paraguay y Uruguay, por lo que pueden ser las crecidas, en este caso de los ríos, ante la masiva caída de agua, y los excesos hídricos. Esto es lo que hay que tener en cuenta como dato básico, a lo que tenemos que prepararnos, a ver, nosotros, ante las advertencias que se puedan llegar a dar a través de este nuevo plan de prevención y de respuesta. Que, a ver, el plan de prevención y de respuesta sanitario, Meli, está dirigido hacia las autoridades, por ejemplo, de las provincias, de las jurisdicciones, de las localidades, de los municipios, de los pueblos. Está de alguna manera articulado para que el Estado Nacional emita cualquier tipo de alerta para la precaución y la prevención ante algún día o algunos de los días particulares donde pueda caer gran cantidad de agua a través de la lluvia. Y lógicamente que ahí es donde nosotros, los ciudadanos, tomamos en cuenta los mensajes que se envían en cada localidad, en cada sitio o directamente a nivel nacional, como lo hacemos habitualmente con el Servicio Meteorológico Nacional, Sí. que hoy en día ya no se subestima más si el Servicio Meteorológico Nacional emite una alerta. Hoy en día, con este nuevo sistema de alerta amarilla, naranja o roja, ahí es donde, bueno, ya ante una alerta naranja hay una precaución. Se puede organizar tu día, tus planes o inclusive las acciones que puedas llegar a tomar para evitar, por ejemplo, que se te inunde la casa. Y lamentablemente hay que hablarlo así, crudamente, porque si a vos hay una alerta emitida de color naranja por lluvia y la realidad, o por tormentas, y la realidad es que si vos vivís en un sitio o tu casa está en un sitio donde posiblemente sea propenso a que se inunde y te ingrese agua a tu hogar, bueno, ahí ya tenés que tomarlo como una herramienta importante. El tema, Gonza, es cuán apegados estamos como sociedad a respetar estos alertas, porque, por ejemplo, en Bahía Blanca, cuando fue esa inundación terrible que produjo víctimas fatales y que las autopistas y las rutas se convirtieron en socavones que se tragaron literalmente a las personas, había una alerta, se había emitido una alerta de consideración, como vos decís, segmentado en colores, que no se respetó, y por eso, tristemente, la gran mayoría de las personas, digamos, viajando, encontró la muerte. Claro. Cuando vos emitís una alerta de color naranja o roja, es que tiene una afectación directamente con la vida. O sea, Sí. Hay riesgo de vida en el efecto que puede traer esa tormenta, sea ese fenómeno climático, porque a veces no es tormenta, a veces es viento, a veces es tenés actividad nieve, eléctrica, tenés vientos, nieve. tenés viento sonda, tenés tormentas, tenés Obvio, lluvias, obvio. y después tenés fríos o calores extremos. Sí, O sea, en claro. realidad temperaturas extremas Por que pueden eso. ir para un extremo o para el otro según la época del año. Ujú. Bueno, a ver, vamos a ir a la siguiente placa, donde los especialistas desde hace tiempo ya recomiendan prevenir daños con planificación temprana y monitoreo permanente del clima. Acá tiene que haber un trabajo muy importante y esencial, en este caso del Servicio Meteorológico Nacional. Esta es una pata fundamental, y el Gobierno Nacional, en este sentido, con este plan, tomó a una de las patas fundamentales para llevar a cabo justamente este tipo de alertas que pueden suceder durante este periodo de los meses que pasen, porque el fenómeno del Niño estará presente. El impacto no será igual en todas las regiones, algunas tendrán beneficios productivos y otras mayores riesgos hídricos, que era lo que mencionábamos un poco respecto a lo que puede ser la caída de lluvia en algunos sitios
donde se precisa para el cultivo, para la producción agraria, lógicamente, siempre y cuando no sea un exceso, no sea una lluvia que te arruina directamente la producción. Pero al mismo tiempo puede que tenga sus beneficios en este sentido. Tal vez no sean las más, pero sí hay que estar atentos también a este dato que puede ser positivo para algunos sitios. Y después, lógicamente, lo más importante al tener este tipo de planes, hay que ir ante la prevención por la caída importante de agua en las lluvias. Además, muchas regiones podrían tener en este caso mejores condiciones de humedad y alto potencial productivo, que es lo que mencionábamos recién, en campos bien drenados. Acá, importante esto, también para el campo. Entendemos, Meli, más allá de que es una tarea que posiblemente me escuchen hablar a mí, van a decir, sí, ya lo sabemos, pero vale la pena comunicarlo que los campos, los productores agropecuarios tienen que tener sus campos con un buen drenaje, porque esto es lo que posibilita que el agua de la lluvia sea bien aprovechada y no mal aprovechada, por esto que decíamos. Claro. Si hay un exceso en la caída, ya se sabe que va a llover más de lo común, bueno, el drenaje es importante porque si no, si se inunda, se puede derrochar toda la producción porque se echa pérdida, básicamente. Claro. Y por eso algunas medidas que ya se empiezan a imponer, el buen drenaje, mayores rindes y mejor disponibilidad, en este caso, de agua. Además, el agua excedente, reserva estratégica para futuros periodos secos. Acá, lógicamente que cada productor en su campo tendrá su estrategia también para, con el material requerido, con el sistema que pueda utilizar, porque a ver, no nos vamos a imaginar que van a llenar piletas con el agua simplemente, sino que puede haber otros mecanismos a través de, no sé, se me ocurre en este momento, canaletas que puedan desembocar en alguna reserva de agua importante, donde obviamente resista el peso de lo que estamos hablando, tal cual, para que se pueda tener en este caso una reserva con este agua excedente de la lluvia que realmente puede ser muy importante para, como dice la placa, futuros periodos secos. Y después tenemos las recomendaciones en este caso, que son algunas. En zonas bajas, evitar siembras en áreas anegables y controlar napas y drenajes. Las napas también otro tema muy importante, el drenaje lo mencionábamos recién. En ganadería, prever traslado de hacienda y reforzar medidas sanitarias preventivas. Y además el INTA destaca la importancia de usar pronósticos climáticos para ajustar decisiones productivas. Si un poco unimos todo esto de lo que estábamos hablando, pasamos a informar lo que el Gobierno Nacional presentó, que es este plan organizado de prevención y de respuesta sanitaria ante el fenómeno del Niño y su pasaje por la fase más dinámica. Entonces, a través del Ministerio de Salud, y vamos a la siguiente placa, a través del Ministerio de Salud y la Agencia Federal de Emergencias, se presentó una central de monitoreo, que es una de las recomendaciones, Meli, que se ha hecho, unificada, que integra información del Servicio Meteorológico Nacional, que decíamos es una pata obviamente fundamental, la CONAE y el CONICET. El CONICET también participando como parte de la estrategia para que se tenga una mayor información y sobre todo para que se ayude en esto de la prevención, sobre todo. Y después hay un dato importante porque este trabajo que se va a hacer va a procesar los datos, va a generar decisiones preventivas, que un poco es lo que mencionábamos, el tema de los drenajes, de las napas, el tema de la posibilidad de reservar el agua, pero sobre todo las medidas que se puedan llegar a tomar respecto a esto. ¿Cuáles son esas decisiones preventivas? Bueno, limpiaje de canales de drenaje y la simulación del impacto en la red hospitalaria local. Importante decirlo, que obviamente no, este programa busca fortalecer la capacidad de prevención y respuesta en todo el país. En los próximos meses, Meli, y acá es donde está el punto, en los próximos meses, de aquí al verano inclusive, pasando también el 2027, no hay que dejarlo de lado en este aspecto, no es tan lineal esto,
podría impactar con particularidad intensidad durante los próximos meses en zonas vulnerables a inundaciones y fuertes vientos. Esto lo leo porque es importante. Por ejemplo, como el AMBA, las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Formosa y Chaco. Y también habrá que observar a las provincias de Cuyo, Mendoza, San Luis, y además también la provincia de Córdoba. A tener en cuenta, sobre todo pensando en esto de la planificación y la importancia que tiene este trabajo que va a tener este plan de prevención y respuesta por el fenómeno del Niño en su etapa en su etapa más intensa, y veremos en definitiva, bueno, qué resultados tiene este trabajo que se haga con este plan. Sí, muy importante. Mira ahí las imágenes, ¿no? Sí. La cantidad de efecto que produce este super niño. De la crecida de los ríos, que es tal vez lo más preocupante. Que desborda las márgenes, que los suelos no alcanzan a absorber esa terrible cantidad de agua. Porque lo que sí tengo para decir es que, independientemente de la discusión sobre si hay o no hay calentamiento global o cuánto la mano del hombre está dañando el ecosistema, que tengo mi opinión personal respecto al cambio climático, lo que sí, estos fenómenos vienen cada vez más virulentos. Entonces, si bien son fenómenos propios de los ciclos de la naturaleza, el niño o la niña, lo que muchos expertos dicen es que lo que vienen es cada vez con mayor abundante caída de agua, que en muy cortos periodos de tiempo no hay prácticamente napa en el mundo capaz de absorber. Entonces, digamos, más allá de la discusión, el tema es que cae mucha más agua en muy poco tiempo. Y eso es lo que hace que se desborde absolutamente todo, independientemente de la infraestructura que cada país tenga. Por eso hemos visto deslaves de montañas y catástrofes realmente. Bueno, Meli, perdón, estaba justo consulté No, por favor. a una profesional, en este Sí, caso meteoróloga, Cindy Fernández, la voy a mencionar, que Perfecto. trabaja en muchos medios de comunicación, ella es meteoróloga, y me decía, ante este vínculo de si tiene vínculo el fenómeno del Niño con el cambio climático, me dice sí y no. El Niño es independiente del cambio climático, ocurrió siempre. Exacto. El tema es que me imagino ya la respuesta del sí. Porque si no tiene vínculo, porque siempre existió, pese al cambio climático, siempre existió, entiendo que el sí al vínculo que puedan llegar a tener es por el contexto que puede empeorar estos impactos en el fenómeno del Niño, que sí existió. Importante también remarcar esto que me preguntabas, no quería responder algo que la verdad no sabía y preferí consultar a un profesional, una profesional en este caso, así que le agradezco por la respuesta, pero es importante también tenerlo en cuenta. A ver, ¿no tiene vínculo directo? No, porque ya existía el fenómeno del Niño antes de lo que se empezó a hablar como cambio climático, pero sí tiene vínculo porque en cuanto al contexto puede empeorar las situaciones que provoca el fenómeno del Niño. Perfecto, buenísimo. Gonza, gracias por la aclaración. La semana que viene entonces todavía está por verse, pero es lo que se supone que puede llegar a ocurrir, que va a haber una sesión especial y vamos a estar atentos a ello para repasar bien la agenda y lo que va a ocurrir la semana que viene, tanto el martes como el jueves. Quédense en la pantalla de TV, ya llega Mauricio cantando, llega todo su equipo y seguramente ahí le estarán actualizando toda la agenda, porque nosotros nos estamos yendo. Que tengan hermoso fin de. Chau, Gonza. Chau, Meli, buen fin de semana. Gracias, chau. Hasta la próxima. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados.